Y a todos los compañeros de trabajo de las diferentes cadenas de supermercados y multitiendas para dar comienzo a este punto de prensa para denunciar básicamente la vulneración del derecho que existe respecto de la ley de feriado irrenunciable. La verdad que venimos a denunciar los abusos que se producen con esto en la superposición de los días libres en los días irrenunciables y dando a conocer además que hoy día, después de haber hecho en el año 2011 una petición de parte de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio, una petición de un dictamen que indique la mejoría al proyecto de ley, cierto que fue presentado primero el año 2010 con la irrenunciabilidad de 3 días por consecuencia del bicentenario. Después del año 2011 presentamos un nuevo proyecto en donde se ganó el día feriado irrenunciable 19 para siempre, un proyecto presentado por la Coordinadora de Sindicatos del Comercio. Respecto a eso, los empleadores siempre encuentran la forma de vulnerar la ley al respecto, ¿cierto? Y empezaron a ocupar los días libres como días irrenunciables, perdón, los días irrenunciables como días libres en ese orden. Y la verdad que se pierde el sentido o el espíritu de la ley para lo que fueron hechos los feriados irrenunciables, acordándonos que los feriados irrenunciables fue para dar igualdad de condición respecto de los trabajadores que no están en el comercio y los que sí están en el comercio para tener una igualdad de feriados irrenunciables en ese tiempo. Posteriormente pedimos a la señora, en ese tiempo ministra del Trabajo, hoy día candidata a la presidencia también, señora Evelyn Matei, que hiciera, que revisara el tema. Le pedimos bastantes reuniones, que la verdad que nunca se llegaron a cabo y la verdad que esto no tuvo mayor trascendencia. Pero siguiendo con el tema, nosotros venimos a denunciar en este minuto, digamos, el abuso de las patronales, hoy día transnacionales, multinacionales, como quieren llamar, respecto de los abusos que existen en los días irrenunciables, tomarlo como días libres, incluso para gente part-time, los tratan de ir devolviendo los días que corresponden por consecuencia de ese feriado irrenunciable que fue ganado, digamos, hace algún tiempo atrás. Para darle el pase a los señores diputados para que nos acompañen, don Tucapel Jiménez, para darle gracias a don Tucapel, don Carlos Montes, ¿cierto, don Tucapel? Amarillo, tío. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hacer un poquito de memoria. Yo, como decía Manuel, en representación de los trabajadores, el último proyecto que presentamos fue con Osvaldo Andrade y algunos diputados, pero en el fondo fue un proyecto de ustedes, que nosotros lo que hicimos, hacer valer nuestro cargo, que es de representación popular, y lo representamos a ustedes, a los trabajadores, y fue presentar el día 17 y 19 como feriado renunciable, y después de una negociación con el gobierno se logró el día 19, cosa que pensamos era de entera justicia, porque se había dado en ese momento que mientras todos los trabajadores iban a descansar, ustedes, los trabajadores del comercio, iban a seguir trabajando. Hecha la ley, hecha la trampa, como se dice. Yo siempre he dicho que, o estamos todos de acuerdo por lo menos, que el gran problema que tiene Chile hoy día es la desigualdad. Y uno de los sectores que más ayuda a que se siga manteniendo la desigualdad es el sector retail, con los trabajadores, por los abusos que comete, por las prácticas antisindicales, por los sueldos indignos que paga, por los abusos laborales que se cometen ahí. Y nosotros siempre nos hemos dicho, acá hay una cantidad importante de trabajadores que siguen viviendo los abusos de este sector de empresas que la verdad no sabemos cómo podemos cambiarla, esa es la verdad. Porque acá nosotros hacemos como, este es el ejemplo más claro, hacemos una ley y al minuto se hace la trampa. ¿Ah? Hoy día esto pasa a ser letra muerta, porque la idea era que los trabajadores ganaran un día y lo primero que hicieron fue reemplazarle ese día por el día libre que tenían. Por lo tanto, llegamos a lo mismo. Por lo tanto, acá hay un tema de cultural más que de proyecto de ley. Hacerle un llamado a este sector, a estos empresarios, a estas empresas, que tengan mayor sensibilidad social. Lo único que le pedimos, porque
Chile podría estar mucho mejor si tuviéramos empresarios de este sector que tuvieran mayor sensibilidad social. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar esto, vamos a ver si podemos hacerle una modificación a la ley, si podemos presentar una nueva ley o modificar lo que ya tenemos, pero insisto, acá tiene que haber más un cambio cultural y eso la verdad que es sumamente difícil teniendo empresarios de este sector que lo único que hacen es abusar de los trabajadores. Siempre hemos dicho que uno es cosa de relacionar las utilidades de estas empresas, no tienen pero relación alguna con los sueldos de los trabajadores, pero ninguna relación. Por lo tanto, yo creo que los desafíos a futuro son justamente cambiar la regla laboral, hacer una gran reforma laboral, lo primero que hay que hacer en este país, para que los sindicatos tengan más fuerza, para que haya una mayor negociación colectiva, que yo creo que es la forma, acá no hay que ponerse muy creativo, ¿no es cierto?, porque hay claros ejemplos en el mundo donde los sindicatos son poderosos, donde hay negociación colectiva, las desigualdades son menores. Y cambiar, por supuesto, en el futuro una cosa fundamental que única en el mundo, que Chile es el único país en el mundo que tiene esto, que es el famoso reemplazo de los trabajadores en huelga. Una cosa insólita porque es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender sus intereses y acá se puede reemplazar al trabajador en huelga. Insólito. Una herencia que nos dejó José Piñera con su famoso plan laboral, no solamente nos dejó un sistema nefasto de pensiones, sino que también nos dejó un plan laboral que lo único que ha hecho es abusar de los trabajadores. Por lo tanto, vamos a exigir primero la fiscalización como responde, vamos a seguir respaldando a los trabajadores de este sector y vamos a estudiar junto con ellos todas las modificaciones que se puedan hacer a la actual ley o bien la presentación de un nuevo proyecto para que de una vez se termine este abuso dentro de todos los abusos que se cometen en este sector. Así que Manuel y a los trabajadores la solidaridad completa para que podamos en el futuro cambiar, sobre todo ahora que estamos a una semana en víspera de un nuevo feriado y muchos de los trabajadores van a sufrir esto, ¿no es cierto?, que le van a poner el día libre en el feriado renunciable y va a pasar a ser letra muerta este proyecto que presentamos con mucho entusiasmo y que tanto celebramos en el pasado. Gracias. Como se ha dicho, Chile es un país lleno de abuso, desigualdad y que tiene mucha bronca en la sociedad porque podemos haber crecido mucho como economía, pero estamos llenos de abuso y desigualdades. Tenemos la legislación más mala de América Latina, más antitrabajadores y que lo que busca es más bien proteger a los empresarios. Se han hecho puros cambios por distintos aspectos, pero la verdad que al final esto se da vuelta porque la lógica del sistema legal que regula las relaciones de trabajo capital al final tienden a favorecer a los trabajadores. Aquí se logra un proyecto de ley, como dice el diputado Tucapel Jiménez, se logra un proyecto de ley que fue solicitado por los trabajadores de este feriado irrenunciable, inmediatamente buscan la trampa. O sea, incluso no hay la mínima ética, yo diría. Es una cuestión cultural, pero también ética, de decir, aquí hay un acuerdo, la sociedad y el Parlamento expresa ese acuerdo y esto es el objetivo, buscan la manera de eludirlo. Hay muchos países en que las cuestiones laborales no son todas legales, son bien de acuerdo entre las partes, es imposible legislar hasta el último detalle. Esto supone asumir el objetivo, el propósito específico y cumplirlo. Aquí tenemos una parte del empresariado que siempre está buscando eludir, que los encargados de relaciones laborales de todas las empresas creen que les pagan solamente por perjudicar a los trabajadores, eludir los acuerdos. Yo fíjese que está bien, hay que mejorar las leyes, pero siempre va a haber algún resquicio por el cual irse, por el cual eludir la ley, y la verdad que a todos nos tiene bastante cansados ya, y es parte del ánimo de transformación que hay en nuestra sociedad. Es imposible leyes reglamentarias que cubran todos los detalles. De hecho, los trabajadores se ajustan hasta el último elemento legal de la negociación colectiva, que hay que cumplir este plazo, este otro plazo, una cosa que no existe en ninguna parte, esta cuestión tan reglamentaria, tan de detalle, y los trabajadores cuando tienen que cumplir cosas tan básicas como esta ni siquiera las cumplen. En el pasado, la fuerza en la negociación colectiva, la fuerza que permitió mejor distribución de ingresos, tuvo que ver principalmente con la organización sindical, con la solidaridad de toda la sociedad con ellos, y eso fue cambiando la ley. No fue la ley la que generó otra realidad, sino que fue la fuerza y solidaridad del movimiento sindical y los distintos actores. Yo quiero repetir lo que ha dicho Tucapel.
toda nuestra solidaridad. Ojalá que encuentren un camino de presión para que esto se respete. No es solo un camino legal, sino que también un camino que los empresarios tienen que asumir, que este fue un acuerdo de la sociedad y eso se expresó en el Parlamento. Buenos días, mi nombre es Sergio Cisternas, yo soy secretario de la Confederación Coordinadora. Solo quiero agregar que el objetivo de hacer calzar los días libres con los feriados irrenunciables es solo hacer de cargo del trabajador el costo que este significa. En promedio, los trabajadores chilenos que no trabajan en el comercio tienen 5 días libres en esta ocasión, mientras que el 45% de los trabajadores del comercio tienen en promedio solo 2 días libres, que son la superposición de los días libres sobre los feriados irrenunciables. Entonces no genera ningún beneficio para estos trabajadores. ¿Preguntas? Desde el gobierno se han comprometido para fiscalizar, sobre todo en esta época de fiestas patrias. Existió un comunicado de prensa que salió en los distintos canales de televisión que decía que iban a estar atendiendo y fiscalizando en el comercio que se cumpliera con esta normativa. Pero en los grandes centros comerciales nosotros no hemos visto en los últimos 3 años nunca una fiscalización al respecto. ¿No se pueden aplicar sanciones como porque se está vulnerando la ley en parte? ¿No hay sanciones aplicables? Las sanciones... Los empresarios son pillos. Entonces lo que hacen aquí es legalizar su acción. Los empresarios son pillos y lo que hacen es imputar este feriado a los días que tienen libre. Entonces es una trampa la que se hace, una trampa real, pero que tiene una cierta legalidad. Entonces eso es lo que dificulta la fiscalización. Por eso que aquí yo creo que hay que ponerse bastante fuerte como organizaciones, muy unidos y enfrentar esto porque esto es inaceptable. Diputada Jiménez, en otro tema me quería decir si usted asistirá al acto en conmemoración del gobierno de 40 años del golpe de Estado. Pero conversemos después de eso para no faltarle respeto a los trabajadores acá. Perfecto, comentar de todas maneras igual a la cita periodista respecto de la fiscalización. La verdad que hoy día el gobierno se concentra en fiscalizar a pequeños empresarios que también vulneran la ley, pero no tanto ocupando la ley como las grandes transnacionales, digamos, que participan en el gran comercio, ¿cierto? Entonces el gobierno se preocupa de ir a fiscalizar la pequeña empresa, si hay trabajadores o no, digamos, pero no se preocupa, digamos, de la vulneración real de los trabajadores del comercio, en donde hay gran cantidad de trabajadores vulnerados ahí. Y cierto, y sale en la prensa que pasaron la multa, cierto, hay multas que son importantes, pero es solamente para el show mediático de decir, oye, sí, la Dirección de Trabajo está fiscalizando y tenemos multa aquí, aquí y acá, cierto, y son menores, pero la verdad que no hay una preocupación real, digamos, por la defensa de los trabajadores del gran comercio, en este caso las multitiendas y los supermercados. Así que yo creo que ahí tenemos una gran falencia legal. Ocupa la ley, como decía el diputado Carlos Montes, ocupa la ley para vulnerar el derecho de los trabajadores a tener verdaderos días libres, ¿cierto? Y hacer vida familiar real. Entonces ahí es donde tenemos un grave problema. La verdad que para ir terminando este punto de prensa queremos indicar de que vamos a comprometernos con los diputados que nos acompañan, ¿cierto?, a revisar la ley y poder presentar, digamos, una mejora a este tema para poder dar un real servicio a los trabajadores del comercio, que en realidad tengan días libres y realmente tengan días irrenunciables, aprovechando que estas son fiestas que ocupa todo el país y los únicos que siguen trabajando son los trabajadores del comercio, que siguen siendo vulnerados en su totalidad, no solamente en los sueldos, con las grandes utilidades que existen en estas transnacionales, considerando que las grandes empresas tuvieron, ¿cierto?, un aumento de sus utilidades del 171% en relación del año 2011 respecto del año 2010. Yo solo quiero parar los títulos en la prensa. Aquí lo que hay es una trampa de los empresarios. Esto no es una trampa, están eludiendo por resquicio la ley. Entonces eso es importante que quede claro para la opinión pública. Entonces están perjudicando a los trabajadores. Aquí un acuerdo unánime del Parlamento, entiendo que todo el mundo estuvo de acuerdo, para que hubiera feriado irrenunciable pensando en la familia, pensando en las personas, pensando además que habían muchos trabajadores de comercio que estaban rompiendo su familia, algunos más desordenados que otros, pero en general que había un problema serio. Entonces se trataba justamente de enfrentarlo en su raíz y asegurar que ciertos días iban a estar en cierta situación. Esto es bien indignante.
Perfecto. ¿Hay Humberto? Compañeros, bueno, comunicar que nos acompaña en esta conferencia de prensa el compañero Humberto Mesa, dirigente de Falabella, Sergio Cisterna, dirigente de Ripley, el compañero Tucapel Jiménez, representante también de la ciudadanía, don Carlos Montes, también representante y candidato al Senado, compañero Carlos González, él es de Montserrat, y compañero Freddy Cortés de París, Manuel Díaz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Líder, que les habla. Una última pregunta. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de Sodimac en este momento que se encuentran en huelga? Sabemos que está hablando de las bodegas de Sodimac que siguen en huelga. La verdad que ellos siguen en huelga todavía. Estamos ayudando, hemos estado presentes con ellos, hemos participado en las marchas, pero yo creo que esa es una pregunta que debería ser para otra ocasión, porque estamos hablando de un tema que es distinto en este minuto. Eso es. ¿Alguien más que desea aportar algo? Nada. Perfecto. Eso es. Muchas gracias, señores. Gracias.